Todos los días en la calle escuchamos frases como el vivo vive del bobo y el que peca y reza empata. Pero, ¿qué tan corruptos somos en Colombia? Sobre el tema de la corrupción y a propósito de la consulta anticorrupción que se llevará el próximo 26 de agosto a cabo, conversamos con el abogado y profesor universitario Gilberto Tobón Sanín. Veamos. Profesor Tobón, bienvenido entonces. Muchas gracias por aceptar esta invitación, muy amable. Muchas gracias de estar nuevamente aquí en la Universidad de Antioquia, de la cual egresé demasiados años y es mejor por prudencia no decir cuántos, pero yo soy egresado de acá de la Facultad de Derecho. Bueno, profe, empecemos hablando y explicando qué es ese tema o qué es ese término de la corrupción, cómo se puede definir políticamente, filosóficamente. A ver, la corrupción es un hecho histórico, social, económico y moral. Y es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Desde que la sociedad se divide en clases, ha habido el fenómeno de la corrupción, del engaño, y está muy vinculado a eso, a la falsedad. ¿Desde dónde se podrían rastrear los orígenes, por ejemplo, en Colombia? No, en Colombia ha sido un país corrupto desde sus orígenes, cuando se fundó como republiqueta, ¿cierto? Cuando Colombia se fundó como republiqueta, la clase dirigente, que eran los padres fundadores, los que lucharon por la independencia, se encarnizaron en una lucha personal, porque entre otras cosas la revolución de independencia no fue una revolución burguesa, sino fue un movimiento donde los criollos, las élites criollas reemplazaron a la administración española. Primero que todo hay un antecedente cultural. España es uno de los países más corruptos de Europa, como buen país católico. Generalmente los países más católicos son los más corruptos. ¿Por qué? Por hipócritas, porque no hay religión más hipócrita que la católica, es la más hipócrita de todas, ¿cierto? Peque, rece y empate, ¿no es cierto? Es un dicho muy popular en Claro, es que el folclore los dichos populares son el folclore de la filosofía, como decía el filósofo Gramsci. Entonces, aquí, bajo la influencia de la religión católica, bajo la influencia de la monarquía española, se fue fomentando una casta de terratenientes que eran los encomenderos y se fue creando un conjunto de prácticas de administración y políticas que se resumen en esta frase. Cuando el monarca de España enviaba las órdenes y las directrices que había que aplicarse, lo mismo que la Casa de Contratación de Sevilla, que decían los virreyes, los encomendadores, los regidores, etc. Se obedece, pero no se cumple. Y así siguió. Que es que ahora hay leyes anticorrupción, sí, ¿y qué? No se aplican, ¿qué las van a aplicar? Si los que la deben aplicar también son corruptos. Pero, por ejemplo, ¿a qué se debe a que la sociedad sea tan indolente también como a esos temas? Que roben ellos allá. Porque el pueblo colombiano es muy corrupto, muy corrupto. Entonces el pueblo colombiano vive del rebusque, entre otras cosas vinculado también a sus condiciones precarias de existencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta gente de los barrios populares sale por la mañana a rebuscarse? Unos porque son bandidos, sicarios, etc. Y los otros a ver qué hacen, a quién tumban en el centro. La gente está rebuscándose porque la necesidad aguza el ingenio, ¿cierto? Entonces, en Colombia, desde el que vende los limones hasta el presidente de la República, está robando, hasta el presidente de la República, ¿cierto? Que es el que más roba. Y todos lo hacen, todos, no hay uno que no lo haya hecho. Y por ejemplo, en los últimos 50 o 60 años, ¿por qué no había aparecido, digamos, ese tema de la corrupción? ¿Por qué viene a aparecer por lo menos en el debate público hace unos... el tema sí había aparecido, pero para hablar dialécticamente, los cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. El exceso de corrupción y su volumen hizo que hubiera un cambio cualitativo. El Estado colombiano está colapsado. Hace rato, es decir, no colapsó con el Taur Santos, que es un taur, básicamente el señor, es un taur, un jugador de póker profesional. Venía de atrás con el señor Uribe, atrás aún más, con Pastranita y con Samper. Lo de Samper fue una verdadera catástrofe,
porque evidenció ante el mundo entero que el narcotráfico ponía presidentes en Colombia, lo evidenció. Se necesitaría ser un idiota para no ver que no. ¿Quién financió la elección del cartel de Cali? Y la famosa frase, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Eso es del cínico Julio César Turbay Ayala, uno de los políticos más corruptos, pero esa es una frase que merece el premio mundial de filosofía, porque es que, ¿qué más se puede hacer? Es que usted eliminar totalmente la corrupción no puede hacerlo, porque, como decía una compañera ahora allí, profesores de la condición humana, a ver, el problema es es un poco filosófico, pero lo voy a anunciar así. Mientras existan valores de cambio, ¿cierto? Mientras exista el dinero, que es la forma abstracta de la riqueza, la forma más abstracta de la riqueza, pero la más real, ¿no es cierto? Habrá corrupción, ¿no es cierto? Porque composición del lugar, como dicen los jesuitas, ¿no es cierto? Va un hombre de la costa pacífica, ahora se dice afrodescendiente, en un Mercedes-Benz, último modelo, de 300 millones de pesos, y un policía lo para en la esquina, ¿no es cierto? Y le dice que papeles, y él le dice, hombre, se me quedaron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces él saca dos billetes de $100, que son 600.000 pesos, y el tipo se le queda mudo, no es capaz de hablar. Otro ejemplo, se sacó las normas muy severas para conducir embriagado. Al principio, eso en la televisión, los periodistas, vea, uno, otro, 2, 3 millones, 10 millones, hasta que cogieron el ritmo, ¿no es cierto? Entonces, si un tipo va borracho manejando, sabe que le pueden poner hasta 10 millones de pesos. ¿En cuánto transa eso? En 500, 1 millón mínimo. Y los tráficos salen los viernes a rebuscarse el sueldo. Los tráficos municipales, departamentales y de policía, todos a una como en Gentío Ovejuna. Y el borracho pasa. ¿Cómo no va a pasar? Y en cuestiones de manejo del Estado y de orientación política es importante aclarar que no tiene que ver solamente como con ser de izquierda o de derecha. En este momento no. Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa están involucrados en casos de corrupción. No, y el peor de todos, Maduro, que está involucrado hasta en negocios de narcotráfico. Bueno. Profe, traigamos el tema de la corrupción un poco al presente y pongámonos en lo que tenemos de cara. El próximo 26 de agosto la consulta anticorrupción. ¿Usted le cree a eso? ¿Va a servir realmente para disminuir la corrupción en el país o para acabarla? Vea, en la política hay veces que uno sabe que va a perder y tiene que luchar. Sí, porque el que entienda la política como un negocio que solamente se mete si obtiene dividendos, ese es un comerciante, ese no es un político que esté pensando en el futuro. Puede que no vaya a servir para nada, pero hay que votar por ella. ¿Por qué no va a servir para nada? En primer lugar, porque yo creo que conseguir 12 millones de votos va a estar bastante difícil. Convocar tanta gente. No, apunte en lengua, ¿me entendés? Apunte verso, apunte garganta, venga, voten, ¿no es cierto? Porque si la campaña fuera a ser repartiendo tejas de eternidad y plata, entonces, ¿qué clase qué es esa, cierto? Entonces, eso apunte de garganta. Aquí las elecciones en Colombia siempre se han ganado en la registraduría, porque esto es un país hipercorrupto, porque el sistema electoral nuestro es la farsa más grande que se ha escrito en toda su historia. Eso es un sistema perverso. ¿Le pueden hacer conejo a una consulta como esta? Pues con los fines y los ideales. ¡Ave María! Vea, hombre, cuando estuvo el Taur Santos de presidente, creo que el plato más exquisito que tenía la cocina de la Casa de Nariño era el conejo en distintas formas, conejo al horno, conejo guisado, conejo en finas hierbas, el conejo, porque él era un taur, ¿cierto? Los políticos en el Parlamento ponerle conejo, ¡ay María! Ya empezaron a asarlo, ya salió Uri y dijo que no había necesidad de consulta, cuando hace 2 meses votó a favor de ella. La van a hacer abortar. Y si pasara, que lo veo muy difícil, empiezan a mamar gallo, que son expertos en eso. No, pero ¿por qué no más 3 años, 3 periodos? Pongámosle 4, subamos 5, ya, listo, nos vamos a poder jubilar, ¿cierto? Argumentos estilo Roy Barreras, que es uno de los principales lagartos del país, hago composición del lugar, ¿no? No nos bajen el sueldo, porque entonces la gente se siente tentada a robar más. Cosas de esas, pues, sofismas de eso.
El panorama se pinta muy negro. ¿Cómo ve finalmente, cómo ve el gobierno de Duque con respecto a la lucha contra la corrupción y a ese compromiso? Vea, hombre, yo ya definí a Duque públicamente y lo vuelvo a hacer aquí ante estos canales universitarios. Duque es Robin Hood al revés. Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Él le va a quitar a los pobres para darle a los ricos. Pobrecitos los industriales, hay que bajarles los impuestos. Están ahogados en miles de millones de dólares que los tienen fuera del país. Y nombra ministro de Hacienda al inefable Carrasquilla, el neoliberal absoluto, con esa cara de cínico. Está en Panama Papers. Está en Panama Papers, eso no lo estoy viendo yo, eso lo dijo la prensa. Entonces, esa es la lucha contra la corrupción. Pamplinas. Y el muchacho es un bailarín de calidades. Ayer o antier estaba remando en Puerto Carreño, como que fuera una piñata, con un muchacho pues de 15 años, no, remando. Hombre, pero por favor, usted es el presidente de la República, presidente, tenga más compostura. Pues, un muchacho chiquito, hace la 31, con las dos piernas, no deja caer el balón, con la cabeza, como dicen los futbolistas, la cabeza eso es para pensar, no para hacer la 31. Estamos en manos de un presidente light. No va a haber ninguna lucha frontal contra la corrupción. Paja. El país va a seguir así. El país está gravemente enfermo. Pero lo que hay que hacer es empezarse a organizar socialmente, ¿cierto? Porque si la gente no se organiza socialmente, entonces, sino que lo único que hace es hacer tutela. La tutela es una bicicleta estática. La tutela es, usted pelea contra el Estado, pero pelea como sujeto individual, como sujeto jurídico. No politiza la lucha, ¿no es cierto? Lo que tiene que decir la gente, tiene que tirar a la calle a decir salud para todos. No la farsa de Medimás, por ejemplo, que hizo el ministro filósofo, Gaviria, el anterior, ¿cierto? Ministro filósofo, porque se sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zuleta. Entonces era el tipo más culto que tenía y es verdad, ¿cómo serían los otros? ¿Qué pasó con Medimás? Le regaló el Estado miles de millones para que hiciera una compra de Saludcop y de Café Salud. ¿Cuántos años se demoraron para encarcelar a Palacino? Y la clave era que el calvito torcido de Montealegre era el abogado personal de él. Así como el actual es el abogado personal de Luis Carlos Sarmiento. Apague y vámonos. Profesor Tobón, de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, al departamento, carrera de comunicación, y tengo lazos entrañables con esta universidad. Creo que de todas maneras, pese a los altibajos que tiene, sigue siendo un centro de crítica y de inquietud.